Antes de empezar quisiera darles gracias por el apoyo. Les pido por favor que se suscriban, le den like y le den esa campanita, con ciudadanos y con ciudadanas. Ya estamos en octubre, es decir que estamos en la época más aterradora del año, la época donde hay paletas Drácula, y cuando yo crecí había especiales de terror de Cartoon Network y de Nickelodeon, y esta es la época de las películas de terror, es decir, el Halloween está en todas partes. Pero ¿qué hay de los cómics? Es decir, sí hay muchos cómics de terror, pero también hay cómics de superhéroes ambientados en Halloween, y aquí es donde entra Batman The Long Halloween. Esto es un aviso de spoilers para las personas que no se hayan leído The Long Halloween de Batman. Entonces ya están avisados, comenzamos con el video. Una de las mejores historias de Batman, una de las fuentes de inspiración para las dos mejores películas del murciélago, o bueno, por lo menos para mí. The Long Halloween es lo que se considera el inicio de la guerra infinita del Caballero de la Noche. Les voy a contar un poco de la historia de este cómic. Es escrito por este caballero que se llama Jeff Loeb e ilustrado por Tim Sale, que en paz descanse. La dupla detrás de Superman for All Seasons y las historias de los colores de Marvel. Es decir, vean, acá tengo una de ellas que todavía no la he abierto y las otras son estas dos. The Long Halloween se cuenta a través de 13 números que se representa cada uno 13 meses del año. Es decir, comienza en Halloween de un año y termina en Halloween del siguiente año. Mientras que de los otros años van pasando por cada festividad importante de cada mes. Realmente no comienza en Halloween per se. La historia de The Long Halloween comienza específicamente en junio de ese año, con una boda. Algo así como comienza El Padrino. Don Corleone, dame justicia. Literalmente. Y se adelanta en el tiempo hasta llegar a Halloween de ese año, donde un llamado asesino en las festividades comienza a atacar por primera vez, atacando al sobrino de Carmine Falcone, que ya apareció 2 veces en películas de Batman. Este tiene un modus operandi que se muestra en cada capítulo de la historia. Les dispara con un arma con silenciador, deja una decoración de la festividad correspondiente a ese mes y la víctima siempre está conectada con la mafia. Porque si no se acuerdan, Carmine Falcone es el capo del Tutli Capi en la ciudad gótica. Batman inmediatamente sospecha de Falcone, quien está eliminando cabos sueltos en su propia familia. También sospecha de Sal Maroni, quien es la cabeza de una familia rival. Es el mismo que aparece en The Dark Knight y está interpretado por el hermano de Julia Roberts, Eric Roberts. Incluso Batman llega a sospechar de Harvey Dent, su aliado, el cual quiere acabar con el crimen organizado en Ciudad Gótica cueste lo que cueste. Pero la identidad de Holiday, y es así como le ponen los medios en Ciudad Gótica, se mantiene oculto hasta el final de la historia, en un giro de trama que, Eso no me lo esperaba. Pasemos al diseño y al arte de este cómic. El arte de Tim Sale tiene dos cosas a rescatar para mí. Le vamos a poner la caricatura y el estilo noir. El estilo noir está presente a lo largo de todo el cómic, con el uso de sombras, el contraste con colores apagados, para darle un estilo neo-noir presente en películas como Blade Runner y LA Confidential. Esto se usa para darle protagonismo a otro personaje que no es tan evidente en este cómic, que es a Ciudad Gótica, y ese ambiente de inminente peligro y oscuridad que tanto caracteriza a películas como las de Tim Burton y las de Christopher Nolan. Por otro lado está el uso de la caricatura. Esto es para exagerar rasgos, esa es la definición de caricatura, pero extrañamente en este cómic no es usado en todos los personajes sino específicamente en los villanos, como el Joker con sus dientes de piano, Poison Ivy con su melena de hojas o el mismo Espantapájaros con su aspecto grotesco y delgado, algo así como una especie de Slenderman. Esto es para darle un estilo propio a cada uno, para que sobresalten y sobre todo para darles un aspecto sobrenatural, justamente como un disfraz de Halloween. Esto en contraste a los villanos tradicionales que serían los de la mafia. La comparación con el disfraz de Halloween es justamente para darnos esa sensación de que el Halloween está aquí para quedarse. Y este argumento es reforzado con la reunión de los villanos al final, haciéndonos pensar que esta nueva locura del largo Halloween es la nueva normalidad. Ahora vamos pasando a los temas. Cuenta como un joven pero ya experimentado Batman, es decir que ya está en su segundo año de ser Batman y que ya tiene aliados y enemigos, cómo se bandea en Ciudad Gótica. ¿Les suena familiar? Nos cuenta cómo se convierte en la ciudad que ya conocemos en los cómics, a merced de criminales y supervillanos. Como ya les conté en la parte de la historia, todo gira alrededor de este asesino que se hace conocer como Holiday, pero también nos cuenta de la transformación de Harvey Dent en Dos Caras.
Esto también suena familiar, ¿verdad? Pero también nos cuenta de la transición de poder entre los gángsters normales, es decir, la mafia, y los supervillanos, y cómo esta lucha de Batman cambia con la caída de la mafia y el surgimiento de los peores supervillanos que ha enfrentado Batman, y específicamente concentrado en el trágico origen de Dos Caras. Se nos ha mostrado en más de 80 años del cómic de Batman que hay una lucha eterna contra el crimen. No es solo un excelente thriller y un misterio que Batman tiene que resolver, sino que es el origen de esta lucha sin fin. ¿Y por qué es una guerra sin fin? De por sí, la idea de Batman está basada en una promesa que Bruce Wayne, al momento de que sus padres fueron asesinados, él se convirtió en Batman para destruir el mal que le había quitado a sus padres. Es decir, esa promesa es imposible de cumplir, pero es una promesa que él tiene que creerse, porque esto es lo que lo sigue llevando adelante. Y esto es para no perder su esperanza ni su voluntad de que puede ganar esta guerra sin fin. Esto ha traído tanto una racha de victorias como una racha de pérdidas, porque pues estamos hablando de un superhéroe y no de un héroe trágico griego. Y aquí es donde entra un concepto muy interesante, y viene de la mano de nada más y nada menos que el autor del Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien, en una cosa que él llama la larga derrota, o en inglés The Long Defeat. Esta idea es introducida en El Señor de los Anillos. Se dice que esta larga derrota se basa en la idea de que a pesar de que las batallas en el nombre del bien a la larga llevan a una derrota o a una pérdida, ninguna victoria es completa y el mal surge de nuevo. Y trágicamente el héroe siempre pierde a alguien o algo. Y en el caso de Batman podemos poner varios ejemplos. Más allá de The Long Halloween, la pérdida de Jason Todd, más recientemente la pérdida de Alfred, cuando Bárbara Gordon es condenada a pasar el resto de su vida en una silla de ruedas por culpa de The Joker. Y esto también se puede ver en las películas de Batman. Por ejemplo, en The Dark Knight, la victoria sobre el Joker pero la pérdida de Harvey Dent. O precisamente en The Batman, cuando por fin atrapa a The Riddler pero pierde contra él y lleva a cabo su plan de detonar las bombas en Gótica. Y muchos ejemplos más. El caso de Ciudad Gótica es una muestra de esa larga derrota, porque como lo mencioné antes, Batman se enfrenta a una ciudad gótica que ya está rota en sí y no podrá curarla del todo ni traerla a la luz, pero él puede ser una línea entre estos supercriminales y el lado de la ley, porque como demuestran en este cómic, Gótica tiene ese poder de llevar a alguien a la oscuridad. Otro tema que podemos ver son los detalles, los pequeños detalles que nos llevan a películas de gángsters, especialmente referencias a El Padrino de Francis Ford Coppola. Como les dije al principio, la boda, el aspecto de Carmine Falcone y muchas otras referencias, que si bien son geniales, no pareciera que cuadrara del todo con el tono de la historia. Pero esto también tiene un propósito, y es demostrar que los mafiosos se están volviendo obsoletos, y refuerza la idea del nuevo control de los supervillanos, ya que son los mafiosos que con su desesperación con Batman contratan a los supervillanos y los dejan sueltos en Ciudad Gótica y son víctimas de su propio invento, ya que de cierta manera les ceden el poder del mundo criminal. Otro tema que podemos destacar, y esto ya lo mencioné antes, es el origen trágico de Two-Face. Así como en la película The Dark Knight, vemos la transformación y pérdida del personaje de Harvey Dent en este villano. Este personaje existe desde 1942, pero hasta The Last Halloween nunca nos habían mostrado su origen. Nos lo muestran como un aliado de Batman. De hecho, en The Dark Knight reconstruyeron la escena de la reunión en la azotea, donde él hace un pacto con James Gordon y Batman para detener a Carmine Falcone. Harvey quiere detener a los criminales como sea necesario, y esto es una cara opuesta a Batman. Batman, por su lado, a lo largo de esa historia va viendo cómo supera los obstáculos que se le ponen en su camino, pero Harvey va perdiendo poco a poco la batalla contra la oscuridad de Ciudad Gótica y va descendiendo en el espiral de la locura. Tanto su matrimonio como su sanidad mental se van deteriorando contra la lucha imposible que Batman de alguna manera sí puede superar. Todo culmina cuando Harvey es desfigurado por el ácido, convirtiéndose así en Two-Face, y los vestigios de lo que fue Harvey Dent desaparecen completamente cuando este asesina a Carmine Falcone. De cierta manera, Batman se culpa a él mismo y también cree que Harvey todavía tiene salvación. En conclusión, y esto es una frase directa del grandísimo Christopher Nolan, es que The Long Halloween no simplemente es una historia de cómics más, sino que es una tragedia épica. Yo creo que cabe más de decir que este cómic es excelente, tiene unas temáticas
temáticas profundas. Tiene un arte que hay muchas personas que les van a gustar, hay otra gente que no, pero a mí me gusta mucho el arte de Tim Sale y me encanta cómo escribe Jeff Loeb. Y me parece que esta dupla no tiene error. Y esas temáticas también inspiraron las dos mejores películas de Batman, en mi opinión y en la opinión de muchos, y tiene una historia única. Pero bueno, conciudadanos y conciudadanas, hasta aquí el video. Yo fui Antonio for President y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.